posible monetizar un podcast aunque tenga poca audiencia a través de anuncios? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Cuánto dinero se puede ganar? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, monetización, emprendimiento, marca personal y algunas cosas más que vamos a descubrir a lo largo de los próximos episodios. Acast es la plataforma que me había quedado pendiente contarte en los 2 episodios anteriores. Esto no lo planteé como una serie, pero se ha convertido en una serie que podríamos llamar El fracaso de podcast cinematográfico de Marvel. Uno de mis podcasts más longevos, uno de mis podcasts más queridos, y a lo largo de estos últimos episodios te he contado, varias veces te hablo de este podcast, pero te conté algunas actualizaciones que pasaron durante los últimos 6-8 meses con este podcast, como la migración del feed por el cierre de Mumbler, primero a Spotify y luego a Acast, con todo este inconveniente de que se me perdieron algunos episodios en el camino porque tenían copyright y Spotify me los borró, y si bien los recuperé todavía no los pude volver a subir porque tengo que volver a quitarles la música. De esto y de algunas otras cosas te fui contando, y también de las métricas, de las reproducciones que tiene el podcast, te fui hablando a lo largo de los últimos episodios, y hoy te quiero contar sobre la migración a Acast, plataforma que yo había probado con este podcast, puntualmente con este podcast. Al inicio, con los primeros episodios de este podcast se publicaron en Acast cuando todavía era todo por un podcast, cuando todavía no era diario y cuando no tenía una frecuencia definida de publicación. Yo iba publicando y el alojamiento principal fue Acast, hasta que me fui a trabajar en Mumbler y me llevé a todos los podcasts a Mumbler para alimentar esa plataforma que queríamos que se convirtiera en la plataforma principal de los podcasters. Bueno, yo había comenzado a publicar en Acast porque sí, para probar, a ver qué pasaba, cómo era, para probar una plataforma nueva, y de hecho tenía un tutorial en YouTube, en mi canal de YouTube, donde publico este podcast también ahora solo en audio, en el que te iba a contar, tenía un tutorial bastante interesante sobre cómo publicar en Acast, no bastante interesante, sino que quiero decir que tenía bastantes reproducciones. Y todavía el canal está bastante posicionado, el canal está muy mal posicionado, pero una de las búsquedas más frecuentes que tiene es mi desactualizado tutorial sobre cómo publicar en Acast, sobre cómo redireccionar el podcast de Acast a todas las plataformas. Un video que obviamente tuve que borrar porque en ese momento, cuando estaba trabajando en Mumbler, no quedaba bien que hubiera un video mío hablando de lo bien que funcionaba Acast y de cómo redireccionarlo a las otras plataformas, que además no me gustaba el tutorial y demás, pero bueno, estaba ahí el tutorial por si alguien lo quiere hacer. Es unas búsquedas que todavía mi canal, por alguna razón, aunque el video no está disponible, sigue teniendo búsquedas. Me fui a Acast por recomendación, no, porque había escuchado varias cosas, ¿no? Estando en el mundo del podcasting, había escuchado a varias personas hablando de Acast y de esta posibilidad que brindaba de poder monetizar, de poder insertar. No es la única plataforma, pero me habían hablado bien del sistema de monetización vía de anuncios programáticos que tiene la plataforma. Escuché a varias personas y recordé que había escuchado a Sune, una de las personas que había escuchado que tenía contacto con la gente de Acast, fue Sune, así que tengo que agradecerle a él, que le mandé un mensaje, le dije: Sune, ¿tenés algún contacto, alguien a quien pueda contactar, con el quien yo pueda hablar? Y muy gentilmente me dio el email de una persona con la que hablé, tuvimos varios intercambios de email. Y bueno, llegamos a un acuerdo para que yo pueda llevar mi podcast, este podcast puntualmente, a Acast y poder monetizarlo. Previamente tuve que mandarle a esta persona capturas de todas las descargas, reproducciones, episodios que tenía el podcast, y esto es en parte lo que te había comentado ayer, ¿no? Le mostré unas descargas, unas descargas acumuladas que luego el podcast, con todo esto de la migración, había perdido. No obstante, bueno, para monetizar en Acast había que... La verdad que me gusta mucho, voy a dividir esto en 2 cosas muy cortitas, que me gusta mucho cómo funciona la plataforma, me gusta mucho la interfaz. En comparación con otra plataforma, ahora tengo mis podcasts divididos en 2 plataformas: Acast, donde está podcast cinematográfico de Marvel, y el resto, lo que es el podcast que faltaba, este podcast no es un hobby, están en Spreaker. La interfaz me parece muchísimo mejor la de Spotify, la de Acast, perdón, aunque la de Spreaker tiene otras características que también me interesan, pero la interfaz me resulta mucho más cómoda para subir el podcast y para tener alojado allí la de Acast que la de Spreaker. Y la parte de monetización, que bueno,
solamente tu podcast, mi podcast pudo, o sea, yo lo publiqué y tenía que acumular 1000 reproducciones en un mes, 1000 descargas en un mes para poder monetizarse. Como te contaba ayer, como habían bajado muchos mis descargas, tardé justamente un mes, 4 episodios, con 4 episodios, tal vez con 3, no lo recuerdo, en acumular las reproducciones para que el podcast pueda monetizarse. Y recién entonces se me habilitó la opción de monetizar el podcast. Yo no sé si alguien que está escuchando este podcast escucha podcast cinematográfico de Marvel y si se ha dado cuenta de los anuncios. Entiendo que sí, porque creo que son bastante invasivos. Yo puntualmente quería probar cómo funcionaba la plataforma y también quería probar cómo se monetizaba el podcast, ¿no? Qué tanto impacto tenía el tema de que tenga anuncios programáticos dentro del contenido. Entiendo que todos sabemos a qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de anuncios programáticos, que es esto de que estás escuchando el podcast y de repente se te cuela un anuncio, ¿no? Puede ser el inicio, puede ser el final o puede ser en el medio. Una de las cosas que me gustó mucho de Acast es justamente que vos podés elegir el momento exacto en el que se reproducen los anuncios. Por ejemplo, si vos publicas en iVoox, tengas el servicio Pro o no de iVoox, cuando vos publicás en iVoox, te reproduce un anuncio al principio y a veces al final, ¿no? O sea, tenés que pagar para no escuchar los anuncios. Como oyente, como audiencia, tenés que pagar para escuchar los anuncios. Spreaker también suele ponerte anuncios, en algunos casos monetizar. No sé bien cómo funciona, pero sé que en algunos casos los podcasts publicados allí también generan reproducciones, generan dinero, digamos, cuando se reproduce un anuncio, pero bueno, es algo normal que las plataformas te pongan anuncios. La característica de Acast es que es un marketplace en donde las marcas pueden anunciar, pueden comprar espacios y Acast hace de intermediario. Lo mismo que Spreaker, lo mismo de iVoox. La particularidad de Acast, o al menos lo que me llamó la atención a mí, porque esa función no la había probado antes, es que podés elegir el segundo exacto en el que se reproducen los anuncios. Entonces, por ejemplo, para que no haya problemas con la retención, para que la gente no se vaya, ni bien le da play, yo el anuncio pre-roll, que sería el que suena antes del podcast, no lo pongo antes del podcast, sino que dejo que avance unos 5 minutitos en la reproducción del podcast y recién a los 5 minutos se puede escuchar el primer anuncio. Luego tiene un mid-roll, que puede haber 2, 3, 4, dependiendo de la duración del podcast. El mid-roll lo pongo más o menos a la mitad. Y el mid-roll, pre-roll y bueno, no me acuerdo cómo es el roll del que suena al final. El último también, si vos los pones al final del podcast, por ahí la gente ya no lo escucha, ¿no? Entonces lo pongo 5 minutos antes del final del podcast, incluso cuando todavía estamos hablando del tema, ¿no? Entonces vos podés distribuir e incluso a nivel edición, que esto depende si lo querés hacer o no, podés hacer una pausa en la edición. Yo en el momento en que edito dejo un microsegundo, menos de un segundo de separación de silencio en el audio, en el export final, para exactamente ahí colocar el anuncio. O sea, me lo anoto en un papel cuando estoy editando y luego cuando subo el podcast yo determino elijo ese espacio, ese silencio que dejé para que el anuncio suene ahí. ¿Por qué? Porque así es, menos invasivo, siento yo que es menos invasivo que ponerlo al inicio, cuando le das play al podcast que suene el episodio, y además no afecta la retención porque la gente ya está escuchando el podcast cuando le suena el anuncio, y también a veces intento elegir un momento que funcione como separador. De hecho, muchas veces el podcast tiene algunos separadores y pongo el anuncio justo antes o después de un separador en un cambio de bloque, no en todos. De esa manera también no solo es para no afectar la retención y para que el audio no sea invasivo, no te voy a mentir, no es solamente por eso, sino que es también para que el anuncio sea más efectivo. Es decir, si la gente sabe que el anuncio siempre suena en el primer minuto, se va a saltar ese primer minuto, ¿no? Como cuando hay una intro molesta y yo la adelanto para no escuchar la intro, que siempre es la misma, ¿no? Entonces, los anuncios los voy cambiando, no están siempre en el mismo lugar, más o menos están a los 5 minutos, a la mitad y al final, y 5 minutos antes del final, pero los voy cambiando porque así la gente lo escucha. O sea, esto es de alguna manera es como joderle la vida a la audiencia, sí, eso lo tengo claro, pero
La experimentación en este caso, la experimentación que estoy haciendo, por llamarlo de una manera, es justamente que el anuncio se escuche y que por lo tanto genere dinero. Ahora el tema es cuánto dinero y si realmente vale la pena. Bueno, acá tengo que contar brevemente que el podcast lo hemos intentado monetizar por varias vías a lo largo de estos años, lo que fue por micromecenazgo, por comunidad privada, por episodios exclusivos para suscriptores, sobre todo a través de Mumbler, con patrocinios externos, con marcas o empresas o alguien que quisiera patrocinar en el podcast. Y la verdad que si bien algún que otro peso, euro nos ha entrado, la monetización ha sido bastante poca. Hay un cambio considerable en esto de la monetización a través de Acast, incluso con las descargas bastante bajas que tiene el episodio. Justamente ese va a ser el tema del episodio de mañana.